Por favor, abran sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 2, verso 25 al 29. 1 de Juan, capítulo 2, verso 25 al 29. Y hoy estamos en la parte 2 de nuestra predicación. Recordarán que la semana pasada les dije que se iba a dividir en dos. Entonces, estamos en la parte 2, que se llama la predicación Bendiciones de permanecer en Cristo. Esta sería la parte 2. Bendiciones de permanecer en Cristo, parte 2. Y estamos estudiando 1 de Juan, capítulo 2, verso 25 al verso 29. Una vez más, 1 de Juan, capítulo 2, verso 25 al 29. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Les vuelvo a repetir. Veremos cómo el apóstol Juan muestra a sus lectores las bendiciones de permanecer en Cristo Jesús. Les voy a decir rápidamente el bosquejo, solamente para que lo vuelvan a tener en mente. Punto número 1. La permanencia en Jesús trae vida eterna. Eso lo vimos en el verso 25. Punto número 2. La permanencia en Jesús nos enseña todas las cosas. Eso lo vimos en el verso 26 y 27. Y hoy vamos a ver los puntos 3 y 4, que es, punto número 3, la permanencia en Jesús nos da conciencias limpias. Verso 28. Lo repito una vez más, punto número 3, la permanencia en Jesús nos da conciencias limpias. Verso 28. Y punto número 4, la permanencia en Jesús nos da buenas obras. Punto número 4, la permanencia en Jesús nos da buenas obras, y esto lo encontramos en el verso 29. La semana pasada ya también di el bosquejo. Y de forma de panorámica, les voy a decir qué es lo que vimos la semana pasada. En el punto número 1, que es el verso 25, vimos que Jesús nos trae vida eterna. Es más, vamos a leerlo para que lo tengamos en nuestras mentes. Vean, 1 de Juan, capítulo 2, verso 25 al verso 29, para que ya tengamos todo el texto en nuestras mentes. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibéis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí está, hermanos. Entonces, en los versos 25, ya teniendo en mente, primeramente, si permanecemos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Esta es una de las bendiciones que nuestro Señor nos da al permanecer en Cristo Jesús. Obviamente sabemos que desde el momento que creemos en Cristo Jesús, ya tenemos vida eterna. Pero cuando Él regrese en su segunda venida, tendremos ahora sí la vida eterna de carne y hueso. Ya la podremos saborear, ya la podremos disfrutar estando con Él en el reino de los cielos. Y punto número 2, la permanencia en Jesús nos enseña todas las cosas. Eso lo vemos en el verso 26 y 27. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, como lo vimos en la sesión pasada, mucha gente agarra estos versículos para decir, ¿lo ven? Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer libros, yo no necesito ni siquiera leer la Biblia, no necesito ver predicadores en internet. Es más, Sergio, tú como mi pastor no te necesito, porque dice la Biblia claramente que el Espíritu Santo, la unción que es el Espíritu Santo, me enseñará todas las cosas. Bueno, eso es sacar el texto fuera de su contexto. Lo que está diciendo aquí es que sí, el Espíritu Santo nos enseñará a los cristianos, a los que permanecemos en Jesús, todas las cosas, pero por los medios que Dios ha escogido. Primero, por medio de los pastores y maestros. Yo, como pastor, maestros por internet, maestros por medio de los libros y, el más importante, por medio de su palabra. Dios ya no va a hablar audiblemente, Dios ya no va a mandar sueños, visiones, Dios ya no te va a dar a ti una revelación y a mí una revelación extra, sino que Dios te va a enseñar todas las cosas concernientes a la salvación, única y exclusivamente por los medios que el Espíritu Santo ha habilitado, pastores, maestros
y palabra de Dios. Por supuesto que cuando ustedes están enseñando a una persona, ustedes se vuelven también maestros, pero ustedes enseñan igual que nosotros la palabra de Dios. Y así el Señor también a ustedes los habilita. Todo cristiano es habilitado para enseñar estas grandes verdades. Ahora sí, después de este pequeño paréntesis, vamos a entrar a los textos que hoy nos corresponden para estar en contexto. Entonces, el punto número 3, la permanencia en Jesús nos da conciencias limpias. Esto lo encontramos en el verso 28. Vamos a leerlo una vez más. Verso 28. Dice así, dice esto Juan: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice el texto. Y ahora, estamos en 1 de Juan capítulo 2, verso 28. Dice, 1 de Juan capítulo 2, verso 28. Dice la primera frase, y ahora. Una mejor traducción de esta frase es, siendo así las cosas, o sea, siendo así las cosas, por lo anterior dicho, ya que el Señor nos ha dado vida eterna, ya que el Espíritu Santo la unción nos ha enseñado todas las cosas, siendo así las cosas, y tantito, recordándoles el amor que Juan les tenía, hijitos, hijitos. Recuerden que Juan es muy amoroso, duro, pero en esa dureza encontramos amor porque predica verdad. Hijitos, siendo así las cosas, dice, y da la orden, porque es una orden, permaneced en Él. El anciano Juan da una orden muy profunda, permaneced en Él. Y es realidad que a lo largo de estos versículos que hemos visto en la sesión pasada y esta, hemos sido testigos cómo constantemente el apóstol Juan le dice a su audiencia, permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. Por supuesto que todo cristiano desde el momento de su conversión forma parte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es inevitable. Vean lo que dicen las Escrituras con respecto a esta unión que el cristiano tiene con nuestro Señor. Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas, capítulo 3, verso 27, dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra aquí bautismo quiere decir sumergirse, adentrarse. Es como si tú quieres teñir tu ropa, compras obviamente, no, creo que la marca Mariposa Caballito, haces el agua, la metes para teñirla, la metes, eso es bautismo en esta palabra, sumergir completamente para que toda lo que hay en la tela, el color sea absorbido. Así nosotros estamos bautizados, sumergidos en Cristo. Eso es parte de nuestra permanencia. Esto es parte de la permanencia de Cristo que tiene el cristiano. Y ahora Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 20, dice así. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 20. Dice así la palabra de Dios. Juan, capítulo 14, verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, dice Jesús, y vosotros en mí y yo en vosotros. Preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él está en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Ahí está nuestra permanencia, pero también es verdad que el creyente se encuentra en una lucha constante por permanecer en su Señor. Y a esto es lo que se está refiriendo Juan. Sí, tenemos la verdad, somos cristianos, permanecemos en Él porque Él nos hizo permanecer en su presencia, o sea, en Cristo. Tanto Cristo como el Espíritu Santo nos mantienen en Él, pero a lo que aquí se está refiriendo Juan es que todo cristiano tiene la responsabilidad, por eso lo manda, de permanecer en Cristo Jesús. Les estaba diciendo a los cristianos de aquel entonces de Asia Menor, ustedes tienen que esforzarse por permanecer en su Señor, por permanecer en Cristo. Y esta permanencia en Cristo no es para nada pasiva, es una labor constante que cada cristiano tiene que tener en mente, que se tiene que aferrar a su Señor. Les voy a ilustrar esto. Esta permanencia en Cristo. Como muchos ya sabrán o algunos sabrán, por parte de mi carrera en la universidad, pues yo tuve que visitar por mis prácticas escolares muchos estados de la República, entre ellos varias playas. Eso pasó con mi carrera. Entonces,
yo pues, no sabía nadar, y en una de mis prácticas escolares, un profesor que le agradezco mucho, junto con un compañero que tampoco sabía nadar igual que yo, en la piscina del hotel nos dijo, yo les enseño a nadar. No, me imagino que el profesor no tiene nada que hacer. Y dice, yo les enseño a nadar. Bien. Entonces, yo aprendí a nadar en una noche, en la piscina de hotel. Casi toda la noche me la aprendí ahí chapoteando, ya podía medio nadar. Al siguiente día me tocaba ir a una playa, que estaba cerca de ese pueblo. Y yo, como ya sabía nadar, pues me metí a la playa. Y me metí, y ya no me metía, sino que la playa me jalaba. O sea, realmente la playa me jaló. Yo en mi desesperación trataba de llegar a la orilla, pero yo no podía. Un compañero, el cual estoy muy agradecido, se llama Justino, estoy muy agradecido con él, me alcanzó a ver, fue por mí y me llevó a la orilla, que ya me estaba ahogando. ¿Y qué es lo que yo hice? Bueno, mientras él me llevaba a la orilla, me aferré a él, porque él es el que tenía fuerza, simplemente yo le ayudé a patalear. Él me jaló, me llevó a la orilla y simplemente me dijo, ¿y Cristiano, te ibas a morir? Y yo, pues sí me iba a morir. Bueno, ¿qué pasó después? Retomé aire, me volví a meter al mar, pero ya no me metí tanto. Bueno, de esta forma, hermanos, de esta forma, así como yo me aferré a mi compañero para no morir en el agua, todo cristiano, cada vez que está en el mar de este mundo, mientras permanezcamos en el mar de este mundo, constantemente todo cristiano vamos a ser golpeados por las olas de falsa doctrina, por las olas de depresiones, por las olas financieras, que obviamente todas esas son cosas que Satanás ha hecho para que el cristiano deje de aferrar su mirada de Cristo. Pero tú, que estás llamado a permanecer en Él, lejos de soltarte de tu Salvador, ¿qué tienes que hacer? Aferrarte más. Porque Él ha prometido, si tú te aferras a mí, yo te llevaré a esa orilla. Salvación eterna, reino celestial, su reino. Solamente no te alejes de mí, simplemente aférrate, mantente en mí. Esa es la idea, hermanos, esa es la idea. Que mientras estemos en este mundo de pecado, tenemos que aferrarnos a Cristo. Esa es la orden. Porque en el momento que tú te sueltes de Él, morirás. Tú no puedes contra estas olas. Tú no puedes contra este mar. Tú no puedes ni contra el más débil de los demonios. Es más, si no fuera por Cristo, tú no podrías ni contra tu pecado. La realidad. Por eso la orden es aferrarse a Él. Y es bueno aferrarnos a Cristo, porque vean lo que dice Hechos, capítulo 4, verso 12. Hechos, capítulo 4, verso 12, dice lo siguiente. Hechos, capítulo 4, verso 12, dice... Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la realidad que tiene que dominar nuestras vidas. Juan menciona a su audiencia que es fundamental que permanezcan en Cristo con un propósito. No solamente porque Él nos va a dar salvación, no solamente porque Él es el único hombre dado a los hombres en el cual hay vida eterna. Dice el texto, 1 de Juan capítulo 2, verso 28. Lo vamos a leer desde el principio. Vean lo que dice. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para propósito. Vean, aquí está un para el propósito. El propósito de permanecer en Él nos lo va a dar aquí Juan. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que cuando se manifieste aquí en Cristo tengamos confianza. Así es, hermanos, así es. Me es un gusto informarles, como casi todos los domingos, ya últimamente lo estoy haciendo, Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. Y el apóstol no pierde ni la más pequeña oportunidad de recordarles a los hermanos de Asia Menor, que recuerden, a ellos fue escrita esta carta, en decirles que nuestro Cristo no tarda. Y así igual yo les digo, Cristo viene pronto. Cristo va a regresar. Y cuando Él se manifieste, nosotros tenemos que tener confianza. ¿Cómo? Bueno, primeramente les voy a dar unos pasajes en donde nos podemos dar cuenta que es inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Van a ser bastantes, así que lo voy a repetir 2 veces solamente para que los anoten y posteriormente yo los voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3.
Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3, dice lo siguiente: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, ahí está, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hechos, capítulo 1, verso 10 y 11. Hechos, capítulo 1, verso 10 y 11. Dice lo siguiente: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Detengámonos tantito. Nuestro Jesucristo se estaba despidiendo de los apóstoles y de sus seguidores. Ya estaba subiendo a los cielos. Y estos seres con vestiduras blancas les dijeron lo siguiente, verso 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Vean, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también como lo habéis visto así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahí está, estos seres les dijeron a los apóstoles y a los seguidores que nuestro Señor va a regresar de la misma forma como de la cual subió al cielo. Santiago 5:7. Santiago, capítulo 5, verso 7. Miren qué hermosas palabras de Santiago, que fue el medio hermano de Jesús. Santiago 5:7 dice así lo siguiente. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Solamente paciencia, hermanos, paciencia. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y los siguientes versículos todos son de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice lo siguiente: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Ahora sí, acompáñenme. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice: he aquí, vean, qué hermoso, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra. Y vean en el verso 20. Vean el verso 20. Estas ya serían las últimas palabras de nuestro Señor, los últimos versos. He aquí, da testimonio de estas cosas. El que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Jesús: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor viene, está en camino, se está preparando. ¿Cuándo? Bueno, Él sabrá su tiempo, pero de que su venida es inminente, ha prometido que regresará. Y como dice Santiago, yo les digo a ustedes, paciencia, tened paciencia en lo que nuestro Señor regresa. Y esta es una verdad que todo cristiano, tanto nuevo como anciano, en la fe por supuesto, tiene que tener en su corazón. Cada vez que nos levantamos tenemos que decir: mi Cristo viene. Cada vez que durmamos, mi Cristo viene. Y si vamos a morir el día de hoy, que nuestro último aliento sea: Cristo viene y yo estaré contigo. Cristo viene, Cristo viene. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Les voy a contar otra anécdota. Hoy estoy contando muchas anécdotas. Vean, Alex Montoya en la conferencia de expositores 2021 que está en internet, dice esta anécdota. Ya no recuerdo con exactitud si se la contaron a él o un joven realmente le dijo esto al pastor Alex Montoya,
pero lo voy a contar como si este joven se lo dijera a él. Alex Montoya pues es un pastor de ascendencia mexicana que está en Estados Unidos, es muy buen predicador. Entonces, este joven era nuevo en la fe y le sugirió su pastor Montoya, lo voy a plantear así, le dijo, lee toda la Biblia. Él aconsejó, lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Como ya también se ha enseñado, pues es una historia completa. Entonces, es sano que leamos de Génesis a Apocalipsis. Es sano, a pesar de que yo a ustedes les digo que lean primeramente todo el Nuevo Testamento. El joven admitió que constantemente al leer Génesis, como a mí me pasaba al principio, pues se quedaba dormido. No podía avanzar. Entonces el joven dispuso en su corazón, bueno, si no puedo empezar con el inicio, quizás pueda empezar con el final. Y leyó Apocalipsis. Montoya, así lo voy a poner en la historia, Montoya llamó a llamar al joven y le dijo, joven, ¿cómo va con su lectura? No, pues pastor, la verdad, leo Génesis y me quedo dormido. No puedo. ¿No puedes? Dice, no, pero le tengo una buena noticia. ¿Qué? Ya leí todo Apocalipsis. Y pastor, ¿qué cree? ¿Qué? Ganamos. Es eso, hermanos, ganamos. Eso es parte de la segunda venida del Señor. Ganamos. Y no es nuestra victoria solamente, es la victoria del Señor que la comparte con todos nosotros. Es por eso que el cristiano tiene que estar contento al esperar la segunda venida, porque ganamos. Nuestro Señor ganó. Por eso, esperamos su regreso con ansias de nuestro Señor Jesucristo. Como bien dice el texto, para que las recompensas nos sean dadas por nuestro Señor. Esto es lo que significa que Cristo regresará. Pero, yo podría seguir hablando con emoción de la segunda venida de Cristo, pero vamos a seguir analizando el texto. Pero el texto dice, lo voy a leer desde parte atrás, y ahora hijitos, permaneced en él. Recuerden que seguimos en el verso 28, primera de Juan capítulo 2. Y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, cuando él regrese, tengamos confianza. Y bueno, y aquí nace la pregunta, ¿de qué hay que estar confiados? Bueno, ya me quedó claro que el Señor va a regresar. Pero, ¿de qué tengo que estar confiado cuando Él regrese? ¿Por qué dice esto Juan? Bueno, yo te diré de qué tienes que estar confiado tú. De tu vida como cristiano que tuviste aquí en la tierra. Eso es lo que le vas a presentar al Señor. De tu vida como cristiano cuando estés aquí en la tierra. De eso tienes que estar confiado. Solo si permaneces en Cristo, que es la orden que da Juan, solo si permaneces en Cristo, caminas el camino estrecho de la fe verdadera y no apartas tus ojos de la sana doctrina encontradas en las Escrituras, solo entonces y solamente entonces, en ese día, cuando Él regrese, podrás pararte enfrente de Él y decirle a tu Dios, Señor, viví por ti y viví para ti. Humildemente te pido que mires mi vida. Y aunque admito que no es perfecta, tú sabes, Señor, que conforme a tus misericordias y por supuesto bajo el sustento tuyo, me esforcé a vivir en santidad. Eso es lo que tenemos que esperar. Y eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos, en que nuestras conciencias estén limpias. En decir, sí, me esforcé. No en mis fuerzas, en las tuyas, Señor. Hice todo lo que me mandaste que hiciera, conforme a tu voluntad revelada en tu palabra. Hermanos, solo las personas santas que se aferran a Cristo, que permanecen en Cristo, solamente ellas podrán tener conciencias tranquilas cuando se encuentren frente a frente con su Creador el día que regrese o el día que Él nos llame. El texto dice cuando Él regrese, así que lo vamos a manejar así. La vida santa, la cual tú estás llamado a vivir, hermanos, a lo mejor tú dirás, es algo que solamente a mí me llaman a vivir. Y yo te diré, no solamente a ti.
sino a toda la iglesia. Entonces toda la iglesia de Cristo está llamada a vivir vidas santas. Toda la iglesia de Cristo, a la cual si tú has creído en Él, permaneces. Vean lo que dice, acompáñenme rápidamente para que veamos la santidad de la iglesia y que vean que la iglesia de Cristo se santifica. Ahorita vamos a ver eso un poco más a detalle. Efesios capítulo 5, verso 27. Efesios capítulo 5, verso 27. Dice Efesios capítulo 5, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Colosenses capítulo 1, verso 21 a 22. Colosenses capítulo 1, verso 21 a 22. Lo repito una vez más, Colosenses capítulo 1, verso 21 y 22. Dice así la palabra de Dios en Colosenses. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Una evidencia más de la santidad de la iglesia, de la santidad que tú y todos nosotros estamos llamados a vivir, ya que esperamos en Él. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 12 y 13. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 12 y 13. Lo voy a repetir una vez más. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean manifestados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Santidad. Hermanos, el precioso día en el cual regresará nuestro Señor está más cerca en cada segundo que pasa. Y yo te pregunto a ti individualmente, imagínate que me paro enfrente de ti, individualmente, y yo te pregunto, ¿estarás avergonzado en su presencia por no vivir en santidad? ¿Estarás avergonzado? Cuando Él regrese, te pararás enfrente de Dios y estarás avergonzado por no vivir bajo este estándar, bajo esta santidad. ¿O te gozarás porque te esforzaste y viviste a la luz de la palabra de Dios, permaneciendo en la presencia de Cristo? Solamente hay dos, o te avergüenzas o estás sin vergüenza, ¿no? Bueno, si me permites aconsejarte, yo te aconsejo que te aferres a Cristo con todas tus fuerzas y que vivas para Él, ya que en el día de su segunda venida, pongan atención, cuando Él regrese, no importará tu trabajo, no importará tu dinero, no importará tus títulos profesionales, no importará lo mucho que le dedicaste a tu casa, no importará tu partido político al cual te orilles, nada de eso importará, solamente importará una cosa: ¿viviste o no viviste para Cristo? ¿Viviste o no viviste en santidad? ¿Te esforzaste para cuando estuvieras en su presencia no te avergonzaras? ¿O no te importó? Venías aquí cada domingo y lo único que hacías era perder tu tiempo. No te importó. Bueno, vean lo que dice el verso 28. En la última parte, está muy corto, lo voy a volver a leer. Vean lo que dice el verso 28. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Vamos con la siguiente parte. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Fíjense, hermanos, que parte del libro de Apocalipsis se menciona que nosotros, o bueno, por lo menos así lo deja ver Juan y la revelación que él tuvo, todas nuestras obras que van a hacer los cristianos van a ser pasadas por fuegos. Ya se menciona que las genuinas obras, las obras santas, las obras que hicieron para glorificar a Dios, van a perdurar, y nosotros, de acuerdo con la revelación de Apocalipsis, nosotros vamos a disfrutar de esas obras como nuestros galardones.
sí vamos a tener posesiones en el cielo. Van a ser los galardones que el Señor nos da. Y aún los galardones que nosotros trabajamos fueron pasados por fuegos y nuestro Señor Jesucristo nos permitió retener. Pero va a haber galardones, hermanos, que simplemente son malas obras, obras infructuosas, por supuesto, hechas por cristianos, que van a pasar por fuego y hacen alusión de hierba seca, madera seca, que simplemente serán quemadas. Pensamos que esta obra era buena, no resultó ser buena, y nos vamos a quedar sin ese galardón de esa obra. Va a ser pasada por fuego. Bueno, ahí, sin duda, si no tenemos muchas obras buenas, muchas obras de justicia, vamos a pasar vergüenza. Porque decir, Señor, te traigo toda esta montaña de buenas obras y que solamente me quede con una, bueno, eso es una vergüenza. Pero John MacArthur al leer comentarios de John MacArthur, él dice que esta vergüenza que aleja, aquí dice el verso 28, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, no está hablando de esta vergüenza que los santos, a lo mejor Dios quiera que no, pero quizá tengamos, Dios quiera que no, de que nuestras obras sean quemadas al fuego. No habla de esta vergüenza, sino que habla de otro tipo de vergüenza, y escuchen con atención. Mientras que los genuinos hijos de Dios permanecen en Cristo para santificarse, y así vivir bajo el único estándar de santidad que Dios tiene, listos para recibir a su amado con los brazos abiertos cuando sea el momento oportuno, cuando Él regrese. Dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia, de todas las iglesias, pero hablando la iglesia universal, no la que cobra dinero, sino toda la iglesia de cristianos pasados, presentes y futuros, hay unas personas que hablan igual que nosotros, cantan igual que nosotros, tienen Biblias igual que nosotros, obran igual que nosotros y se sientan en las bancas como nosotros. Pero ¿qué creen? Estas personas nunca vivieron en santidad. Por lo tanto, estas personas son falsos creyentes, y eso es a lo que se está refiriendo Juan, de acuerdo al comentario de John MacArthur. Estas personas que van a alejarse de nuestro Señor avergonzadas son las personas que no son salvas, las que no se aferraron a Cristo y no vivieron en santidad. Como dijo mi hermano en la reflexión, los que dijeron, yo creo que es así, y yo le hago caso a mi corazón, yo le hago caso a mi mente, yo le hago caso a mi cultura. Cuando dice el Señor, no, hazme caso a mí si realmente quieres vivir. Aférrate a mí si quieres cruzar este mar de perdición. Pero, ¿quiénes son los únicos que pueden vivir en santidad? Los hijos de Dios. Vean, aquí hay versos donde constantemente en la Biblia habla de la vergüenza futura que les espera a las personas que no se aferran a Cristo y solamente están aquí en la iglesia sin tener una relación personal con nuestro Señor. Y a mí me encanta este pasaje, me encanta. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Creo yo que habla perfectamente, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, creo yo que este pasaje habla perfectamente de las personas que solamente están aparentemente siguiendo a Cristo sin entregarse por completo. Vean, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Dice nuestro Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, obras. Y entonces, dice el Señor, Jesús mismo les dirá, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en una parábola, el que estaba haciendo la fiesta le dice a las personas, tú no tienes vestiduras de fiesta. No las tengo. Sáquenlo fuera al lloro y crujir de dientes a la oscuridad. Porque no estuve en mi fiesta como yo ordené que se estuviera, con mis vestiduras santas. ¿Se dan cuenta? A esto se refiere, de los que mejor no estar avergonzados. Mejor esforcémonos en santidad. Humildemente, Señor, me esforcé en tus fuerzas. Porque si somos de los que van a ser avergonzados, el Señor nos va a terminar apartando de Él. ¿Por qué? Porque no te aferraste al Señor. Por favor, pero vamos al último verso. Nos falta un verso por analizar. Y con esto ya vamos a terminar con este último verso.
Dice 1 de Juan capítulo 2, verso 29. Dice lo siguiente. 1 de Juan capítulo 2, verso 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren las palabras del apóstol. Si sabéis que Él es justo. Por supuesto, todo cristiano sabe que Dios es justo. Es más, ustedes me pueden decir: Sergio, pues yo ya escuché las predicaciones de Alejandro, estuve presente. Yo sé que la justicia es parte de los atributos de Dios, es parte de su esencia. ¿Qué cristiano no sabe que Dios es justo? Y bien, está bien. El cristiano, el creyente, hace bien en saber que Dios es justo, que su Señor es justo, hace bien. Pero Juan también añade: sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. No solamente se queda, Dios es justo, todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Las obras de justicia es una de las mayores evidencias, hermanos, de que los cristianos realmente son nacidos de Dios. Debido a que si el creyente permanece en Cristo y Cristo es justo, entonces el cristiano tiene que manifestar en el exterior lo que hay en su corazón. ¿Cómo? Haciendo obras de justicia. Pero el que no es hijo de Dios, ¿qué creen, hermanos? Simplemente nunca harán ni una obra de justicia, ni la más mínima. Bien lo dice Mateo. Vean Mateo, estos son versos anteriores de lo que ya leímos. Mateo 7, verso 16 al 20. Mateo capítulo 7, verso 16 al 20. Mateo 7, verso 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. Obviamente está hablando de los falsos maestros, pero también se puede poner para los falsos cristianos. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, como el árbol malo da mal fruto. No puede buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Ahí está. Dice el verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Te preguntas: ¿soy cristiano? Yo te respondería: ¿haces obras de justicia para glorificar a tu Dios? ¿Las haces? Bueno, ¿qué son las obras de justicia? Buenas obras. Buenas obras que glorifican a Dios. Esas son las obras de justicia, buenas obras. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es amoroso. Bueno, tú manifiestas este amor y estas buenas obras con lo que están a tu alrededor. No existe, escuchen, no existe el cristiano que no se santifica y no existe el cristiano que no haga buenas obras. No existe. No hay. Si tú dices que eres cristiano y no haces buenas obras, no amas al enemigo, no ayudas al necesitado. Vamos a ver versículos. No te santificas, guardas rencor en tu corazón, o simplemente no te importa la palabra de Dios, díselo y a fuerzas tienes que hacer lo que tú mandas y no lo que Dios te ha ordenado, pues no eres cristiano, así de simple. No das frutos, como lo vimos en Mateo, no das frutos de arrepentimiento, no das frutos de santidad, no das frutos de justicia. Y vean, vamos a ver 2 versos en el Antiguo Testamento que nos habla de que realmente Dios manda a sus hijos a hacer buenas obras. Yo se los leo si ustedes gustan. Bueno, ustedes vayan buscando Isaías 58, versos 5 al 10. Yo voy a leer Oseas, pero ustedes vayan buscando Isaías 58, versos 5 al 10. Isaías capítulo 58, versos 5 al 10. Vean lo que dice el Señor con respecto a las buenas obras que todo cristiano está llamado a hacer. Yo lo voy a leer. Oseas capítulo 6, verso 6. Oseas capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Muchas veces, escúcheme, muchas veces el cristiano se encierra, en las tradiciones cristianas, en los ritos cristianos. ¿Cómo? Bueno, voy a la iglesia todos los domingos religiosamente. ¿Es bueno ir a la iglesia? Sí. Es necesario, es indispensable, es un mandato de Dios. Pero si tú empiezas a hacerlo todo religiosamente, empiezas a ser como los fariseos. ¿Por qué ofrendaban?
¿Por qué hacían obras buenas? Pues simplemente como parte de sus ritos, pero Jesús, nuestro Señor Dios, no quiere eso. Dice, misericordia quiero, mas no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, más que los ritos. El Señor quiere tu corazón. Además les dijo Jesús a los fariseos, no descuiden eso, no descuiden el ofrendar, que es bueno, pero también amen con su corazón a los hermanos como manifestación del amor a Dios. Ahora sí, Isaías capítulo 58, versos 5 al 10 dice, vean, Isaías 58, versos 5 al 10, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. Pregunta, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Vean, con una pregunta vuelve a responde. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo le cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo del dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Se dan cuenta? Esas son las bendiciones que tenemos de Dios si hacemos buenas obras, las cuales el Señor nos manda hacer. Y tú las haces como una evidencia de lo que ha ocurrido en tu corazón. Si tú realmente permaneces en Dios, si tú realmente permaneces en Cristo, tú tendrás buenas obras de justicia, como manifestación de lo que ha ocurrido en tu corazón. Y a lo mejor alguien podrá preguntarse, a ver, Sergio, ¿estás diciendo que es necesaria las buenas obras? Yo digo, sí, eso dice la Biblia. Y a lo mejor alguien dirá, ¿es necesario hacer buenas obras para permanecer en Jesús y así garantizar nuestra salvación? Escuchen la pregunta. ¿Es necesario hacer buenas obras para permanecer en Jesús y así garantizar nuestra salvación? De ninguna manera, ¿no? Ninguna obra de justicia da salvación al hombre. Pero, escuchen, pero lo que realmente hacen las obras de justicia es manifestar en el exterior, lo repito, lo que Dios ya produjo en nuestro corazón. Solamente es una evidencia de nuestra salvación, mas no nos da salvación. Y voy a cerrar con esto que dijo Santiago con respecto a este tema. Santiago capítulo 2, verso 14 al 18 y verso 26. Lo repito una vez más y después lo leo. Santiago capítulo 2, verso 14 al 18 y verso 26. Santiago aquí está hablando sobre las obras, sobre las buenas obras. Y dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, hermanos, de manera de conclusión, la permanencia en Cristo nos da vida eterna. La permanencia en Cristo nos enseña todas las cosas por la unción que es el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios principalmente y de los pastores maestros. La permanencia en Jesús, hermanos, nos da buenas conciencias. ¿Por qué? Porque si tú permaneces en Cristo, te santificarás y en ese día no estarás avergonzado en su presencia
y aún la permanencia en Cristo nos da buenas obras como manifestación de gran amor que el Señor ha desplegado por nosotros. Por lo tanto, yo les digo igual que el apóstol Juan, permanezcan en Cristo. Vamos a orar.